¿Alguna vez has sentido que, incluso haciendo todo bien, tu vida sigue fuera de lugar? ¿Has tenido la sensación de estar buscando algo, una respuesta, una dirección, una voz que te diga, es por aquí? ¿Y si te dijera que un hombre sencillo, aún hoy, es buscado por millones de personas justamente por eso? No por estatus, no por fama, sino porque lleva una marca que no se borra, la marca de alguien que encontró a Dios de forma tan profunda que hasta hoy es un signo de fe, de esperanza y de reencuentro. Esta es la historia de San Antonio, pero no como la has escuchado en catequesis o en una misa. Hoy vas a descubrir los bastidores de un alma que desafió las expectativas del mundo. Un hombre que lo dejó todo, familia, nombre, país, carrera, para seguir un llamado. Que vio en el amor de Dios no un discurso bonito, sino un camino que debía vivirse con renuncia y valentía. Un hombre que no solo leyó la Biblia, sino que dejó que ella lo quemara por dentro hasta convertirse en su propia voz. ¿Estás listo para escuchar esa voz también? Pero atención, este video va a tocarte, va a confrontarte, va a inspirarte. Porque mientras muchos dicen que la santidad es inalcanzable, San Antonio nos muestra lo contrario. Él probó que un corazón rendido a la oración, lleno del Espíritu Santo, puede mover montañas, puede calmar tormentas, puede sanar dolores que la medicina no logra explicar. ¿Quieres ver cómo? Quédate conmigo hasta el final y vas a entender por qué millones siguen invocando a este santo. No por tradición, sino porque él todavía responde. Comenta aquí abajo qué representa San Antonio para ti. En la Lisboa de finales del siglo XII, entre las murallas del castillo y el murmullo de las oraciones en las iglesias, nació un niño llamado Fernando de Bulloes. Hijo de una familia noble, rodeado de libros, lujos y promesas de una vida cómoda, nadie imaginaba que aquel joven, que creció oyendo las campanas de las iglesias resonar sobre las colinas de Alfama, un día elegiría el polvo del camino en lugar del brillo de la corte. Era inteligente, profundo, contemplativo. Pero había algo dentro de él que ardía más que las riquezas, un hambre de Dios, de Jesús, de respuestas que el mundo no podía ofrecer. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has preguntado qué lleva a alguien a dejarlo todo por un llamado que solo él? ¿El corazón escucha? Fernando creció entre páginas de sabiduría y ecos de silencio. Ingresó en el monasterio de San Vicente de Fora y luego se convirtió en canónigo regular en Coimbra, entregándose a la vida religiosa agustiniana. Pero incluso allí algo le faltaba. No era una duda, era una inquietud, como si el Espíritu Santo lo empujara fuera de los muros. Fue entonces cuando oyó hablar de los franciscanos, aquellos hombres sencillos que anunciaban la paz con los pies en la tierra y el rostro vuelto hacia el cielo. Cuando los vio pasar por la ciudad, pobres, silenciosos y con el brillo de la fe en los ojos, Fernando sintió, esto es. Pero, ¿qué lo llevaría a cambiar de nombre? ¿Por qué abandonar el camino de los eruditos por una vida sin posesiones? La respuesta vino con la sangre. 5 franciscanos fueron martirizados en Marruecos, intentando llevar el amor de Dios a los musulmanes. Los cuerpos regresaron a Coimbra. Fernando vio los restos del valor, de la entrega total. Aquellos mártires no habían muerto en vano.
en lugar de retroceder, fue invadido por un nuevo coraje. Si ellos dieron la vida por Jesús, ¿por qué habría yo de dudar en entregar la mía? Ese fue el punto de inflexión. Era como si Dios hubiera usado el martirio para llamar al corazón de Fernando de forma definitiva. Ya no había vuelta atrás. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido ese tipo de urgencia en el alma? Entonces tomó una de las decisiones más difíciles y hermosas de su vida. Ingresó en la orden de los hermanos menores. Y con ese cambio, dejó de ser Fernando para convertirse en Antonio, en honor a San Antón, el ermitaño del desierto. Era más que un nuevo nombre, era una nueva misión, una nueva identidad, una nueva forma de ver el mundo. ¿Te has imaginado el peso de abandonar todo un pasado y renacer espiritualmente con otro nombre? San Antonio no solo estaba cambiando de hábito, sino muriendo al mundo y naciendo a una vida en la que el Evangelio sería su única riqueza. Su ardiente deseo era evangelizar a los musulmanes en el norte de África, como los mártires que lo inspiraron. Pero no todo salió como lo había planeado. Una grave enfermedad lo obligó a regresar a Europa, y una tormenta lo llevó a la costa de Sicilia. Era como si Dios le dijera: «No es en Marruecos donde te quiero, Antonio, es en Italia, entre los pobres, los olvidados, los perdidos». ¿Te has dado cuenta de cómo a veces el camino de la salvación no sigue la ruta que planeamos? La vida de Antonio era un testimonio vivo de cómo el Espíritu Santo guía los pasos, incluso cuando todo parece desviarse de lo esperado. En silencio, humilde, casi anónimo, Antonio pasó desapercibido entre los franciscanos en Italia. Nadie sabía de su conocimiento teológico, de su elocuencia, de su profundidad espiritual. Él eligió lo oculto, la humildad. Pero Dios, que ve en lo secreto, un día reveló su luz. Durante una ordenación, pidieron que alguien predicara, y todos se negaron. Antonio, por obediencia, aceptó. Cuando habló, fue como si el cielo se abriera. Su predicación tocó corazones, sacudió conciencias. Esa fue la primera chispa del fuego que incendiaría toda Europa con su oración, su sabiduría y sus palabras llenas del Espíritu Santo. Desde ese momento, la historia del joven Fernando, ahora Antonio, comenzó a escribirse en el cielo. Se convirtió en predicador, misionero, voz profética. Pero todo comenzó con un llamado silencioso, una elección radical y un sí definitivo. ¿Tú también sientes que fuiste creado para algo más grande? ¿Que hay un propósito eterno esperando tu entrega total? No importa de dónde vienes, ni el nombre que llevas. Cuando se responde al amor de Dios, incluso el nombre cambia y la vida nunca vuelve a ser la misma. La fama de Antonio comenzó a crecer, no porque él la buscara, sino porque donde iba algo inexplicable sucedía. Predicaba como si el cielo hablara por su voz, y las multitudes, sedientas de esperanza, corrían para escucharlo. Era como si sus labios estuvieran ungidos con fuego y verdad. Pero no era solo elocuencia. Había algo espiritual, profundo, casi sobrenatural en su presencia. La fe que inspiraba no nacía de palabras bonitas, sino de una convicción vivida. Y cuanto más se entregaba al Espíritu Santo, más milagros ocurrían a su alrededor. Y tú vas a entender por qué. Hubo un caso en particular que se difundió como fuego entre los pueblos.
un hombre incrédulo que se burlaba de la predicación de Antonio, lo desafió. Dijo que solo creería en la salvación de Jesús si sus animales también creían. Absurdo, ¿no? Pero Antonio, firme y sereno, se dirigió al mar. Allí, frente a las olas, comenzó a predicar a los peces. Y uno a uno vinieron, saltaban en el agua, formaban círculos, como si escucharan la palabra de Dios. La multitud guardó silencio. El incrédulo cayó de rodillas. Era imposible negarlo. Allí había algo divino, pero ese no fue el único milagro que dejó a todos asombrados. Una vez, un burro hambriento, privado de comida durante 3 días, fue colocado frente a un montón de heno y al lado la Eucaristía consagrada por San Antonio. Todos esperaban que el animal se abalanzara sobre el heno, pero para sorpresa general, se arrodilló ante el Santísimo Sacramento. ¿Cómo es posible? ¿Qué tipo de presencia espiritual llevaba ese hombre que hasta las criaturas reconocían la grandeza de Dios? Hay momentos en los que la lógica se rinde ante la gloria invisible, y ese fue uno de ellos. Otros milagros eran discretos, pero poderosos, como aquella vez en que un joven abandonó su casa tras discutir con su padre y murió en el camino. La madre, desesperada, buscó a Antonio, y él oró. El muchacho volvió a la vida, no solo respiró de nuevo, sino que regresó con el corazón quebrantado, pidiendo perdón. Milagros así, que restauran no solo la vida, sino también la fe, marcan para siempre a una comunidad. Por donde pasaba Antonio, dejaba huellas de reconciliación. ¿Cómo no emocionarse con historias así? ¿Alguna vez viste a alguien volver a la vida, literal o espiritualmente? No fueron pocas las veces que lo vieron en 2 lugares al mismo tiempo. Fenómeno llamado bilocación. Mientras predicaba en una ciudad, era visto en otra, consolando enfermos o guiando a viajeros. La gente comenzaba a entender que no estaban ante un hombre común. Era un instrumento puro del amor de Dios, una señal visible de las promesas divinas. Pero, aun con todos esos prodigios, nunca se exaltaba. Al contrario, atribuía todo a la gracia divina, manteniendo los ojos bajos y el corazón en oración. Y hablando de oración, cuando él oraba, el ambiente cambiaba. Algunos decían que veían luces alrededor de su celda, otros sentían suaves perfumes en el aire. Una vez fue encontrado en éxtasis, con el niño Jesús en los brazos, una visión tan dulce como poderosa. Era como si el cielo y la tierra se encontraran en ese momento. ¿Te imaginas ver a Jesús sonriendo en los brazos de un hombre de carne y hueso? Esto no es una fábula. Es testimonio de santos, escrito en registros históricos, preservado con reverencia. El amor de Dios era palpable allí, y eso es lo que aún nos conmueve. Pero tal vez el mayor milagro de Antonio era el que ocurría dentro de las personas. Los corazones endurecidos se rompían, los ojos cegados por el dolor se abrían, las almas perdidas encontraban su rumbo, y todo eso por medio de la predicación de un hombre sencillo, pobre, sin pretensiones, que se atrevía a anunciar la Biblia como una carta de amor, y no como una imposición. ¿Alguna vez has escuchado a alguien hablar de la oración como un abrazo? Con él era así. La muerte de un hombre común puede pasar desapercibida, pero la muerte de un santo resuena a lo largo de los siglos.
Cuando San Antonio percibió que su hora había llegado, estaba en paz. Ya lo había entregado todo: el tiempo, el cuerpo, el espíritu. Fue llevado a un convento en Arsella, cerca de Padua, donde viviría sus últimos días con serenidad, pero también con asombro. A su alrededor, los hermanos notaban algo distinto. No era tristeza, era reverencia, como si el cielo, de hecho, se preparara para recibirlo. Mientras sus ojos se cerraban lentamente, una luz suave llenó la habitación. Y antes de que la muerte lo alcanzara, Antonio murmuró: «Veo a mi Señor». Una frase simple, pero que transformó aquel cuarto en una catedral. Partió con el nombre de Jesús en los labios, envuelto en la oración, en la certeza de la salvación, en el consuelo del Espíritu Santo. La noticia se propagó rápidamente. No pasó mucho tiempo hasta que miles salieron a las calles. Llevaban flores, velas, lágrimas en los ojos. La fe que él había sembrado ahora florecía en medio del duelo. Padua se detuvo. Las iglesias doblaron sus campanas. Las procesiones llenaron los callejones. Era como si hubiera muerto un rey o un profeta o ambos. Pero era más que eso. Era un amigo de Dios. Y su muerte solo aumentó la esperanza de las personas, porque todos estaban seguros de que ahora intercedía desde el cielo. Los milagros no cesaron tras su partida. Al contrario, se multiplicaron. Enfermos sanaban al tocar su tumba. Visiones en oración, intervenciones divinas pedidas en su nombre. ¿Cómo explicar esto? ¿Sería una ilusión colectiva o el amor de Dios manifestado en la eternidad? Fue canonizado en tiempo récord, apenas 11 meses después de su muerte. Una señal clara de que su santidad era demasiado evidente para esperar. Desde entonces, miles, millones lo invocan, porque San Antonio es más que una imagen en el altar. Es símbolo de la esperanza reencontrada. Y lo más curioso, su cuerpo se descompuso con el tiempo, como es natural, pero su lengua permaneció incorrupta, intacta, rosada, viva, como si aún fuera a predicar. Una señal que conmovió profundamente a la Iglesia. Después de todo, fue esa lengua la que había anunciado con tanta pasión las promesas de Dios, la que había evangelizado con poder, la que había restaurado tantas vidas con la palabra de Jesús. ¿Cómo no emocionarse? ¿Cómo no sentir un escalofrío ante semejante prueba? Era como si el cielo gritara: «Él habló por mí». Por todo eso, Antonio no solo es recordado, es amado. En Lisboa, en Padua, en Brasil, en España, en el mundo entero. No importa el idioma, la cultura, el tiempo, su nombre resuena en cada iglesia, en cada vela encendida con fe. Y cuando tú lo invocas, no estás solo. Una multitud invisible ya se ha unido a esa oración, porque Él no dejó solo milagros, dejó un ejemplo, un estilo de vida, un puente entre nosotros y el cielo. Si la vida de Antonio te ha inspirado hasta aquí, debes saber, su legado aún puede tocar el tuyo. El mismo Dios que lo fortaleció es también tu Dios. El mismo Espíritu Santo que lo guió está a tu lado. La Biblia, la oración, la fe, la esperanza, todo eso está disponible para ti ahora mismo. No como teoría, sino como vida, porque la santidad no es un privilegio, es una invitación. Y la pregunta que queda es: ¿estás listo para responder? O mejor, ¿estás listo para dejarte
Encontrar como tantos fueron encontrados por las palabras de este santo. Ahora que conociste cada paso de la vida de San Antonio, desde el joven inquieto llamado Fernando, hasta el predicador ardiente que hacía llorar a las multitudes solo al escuchar la palabra, la pregunta que queda es, ¿qué vas a hacer con todo esto? Porque al final no basta con admirar la santidad desde lejos, como quien contempla una estatua. La historia de Antonio solo tiene sentido si provoca algo en nosotros, si nos mueve a dar un paso de valentía, a una oración más sincera, a una entrega verdadera en las manos de Dios. ¿Cuántas veces has sentido ganas de hacer las cosas de forma diferente, pero el miedo te venció? ¿Cuántas veces reconociste el llamado de Dios? Esa inquietud que late en el pecho, esa invitación sutil del Espíritu Santo. Pero pensaste que no eras digno o que no tendrías fuerzas. Pues debes saber, San Antonio también tuvo miedos, dudas, luchas. No nació listo. Se hizo santo en el camino, tropezando, insistiendo, cayendo y levantándose. Y si él lo logró, ¿por qué tú no podrías lograrlo? Hoy el mundo te ofrece distracciones, atajos, superficialidades, pero Dios aún te ofrece algo infinitamente mayor, una vida verdadera, con propósito, con profundidad. Y este video es solo el comienzo. No dejes que esta experiencia muera aquí. Vuelve, míralo otra vez. Compártelo con alguien que esté atravesando un tiempo de sequía espiritual, que necesite reencontrar el sentido de la fe. Escribe en los comentarios, ¿qué parte de la vida de San Antonio tocó más tu corazón? ¿Qué vas a empezar a hacer diferente a partir de ahora? Y si este contenido te habló, si algo aquí te levantó, te fortaleció, o te hizo ver con más claridad el amor de Dios, te invito. Suscríbete al canal ahora. Activa la campanita para no perder los próximos videos, porque aquí cada semana encuentras historias que alimentan el alma, fortalecen la fe y te recuerdan las promesas de Dios. Caminar con Jesús es más liviano cuando no caminamos solos. Para terminar, quiero dejarte un pasaje de la Biblia que bien podría haber salido de la boca del propio San Antonio. Entrega tu camino al Señor, confía en Él, y Él actuará. Salmo 37, versículo 5. Confía, persevera, y no lo olvides. Donde hay un corazón en oración, siempre hay esperanza. San Antonio no se quedó en el pasado. Él camina con nosotros, señalando al cielo, donde todas nuestras búsquedas finalmente encuentran descanso. Hasta el próximo video.